Imagina un mundo dividido, una época en la que la religión era el centro de la vida de las personas. Europa, en el siglo XI, estaba marcada por la expansión de un poderoso enemigo, el Islam. Desde el siglo VII, los musulmanes habían conquistado tierras que alguna vez fueron cristianas, extendiéndose por todo el Medio Oriente, el norte de África e incluso partes de Europa. Mientras tanto, el Imperio Bizantino, el último bastión del cristianismo oriental, estaba bajo constante amenaza de ser invadido. Jerusalén, la ciudad sagrada para cristianos, musulmanes y judíos, estaba en manos musulmanas, y los cristianos temían perder para siempre su acceso a los santos lugares. Fue en este contexto que el Papa Urbano II decidió que ya era suficiente. En el Concilio de Clermont, en 1095, pronunció un discurso que cambiaría la historia para siempre. Yo puedo imaginarme en esa multitud, escuchando cómo Urbano hablaba con fervor sobre el sufrimiento de los cristianos en Oriente. Su mensaje era claro: Dios lo quería. Era nuestro deber como cristianos embarcarnos en una guerra santa para liberar Jerusalén de los musulmanes. Nos prometió que nuestros pecados serían perdonados si participábamos. Y así, miles de personas, desde nobles hasta campesinos, tomaron la cruz y emprendieron el viaje hacia Tierra Santa. El primer grupo en responder al llamado del Papa no fue precisamente lo que uno esperaría de una expedición militar. Fue la llamada Cruzada Popular, liderada por Pedro el Ermitaño. Imagina a miles de personas, muchos de ellos pobres campesinos, marchando sin armas ni entrenamiento militar, convencidos de que la fe los protegería. Pero la realidad fue cruel. La mayoría nunca llegó a Tierra Santa. Muchos murieron de hambre o fueron masacrados por los turcos. Luego vinieron los verdaderos ejércitos. Liderados por nobles europeos, mejor organizados y equipados, estos cruzados atravesaron grandes distancias y asediaron varias ciudades en su camino. Finalmente, en 1099, después de 3 años de marcha y batallas, los cruzados llegaron a Jerusalén. Lo que siguió fue una de las batallas más sangrientas de la historia. Tras semanas de asedio, las puertas de Jerusalén se abrieron y la ciudad fue tomada. La matanza fue brutal. Miles de musulmanes y judíos fueron masacrados. Jerusalén estaba de nuevo bajo control cristiano y así nacieron los estados cruzados, reinos gobernados por los vencedores europeos en Tierra Santa. Puedo imaginar la escena, agotados, hambrientos, pero impulsados por una única motivación: liberar la ciudad santa. El asedio a Jerusalén fue brutal, lleno de incertidumbre y desesperación. Semanas de combates y estrategias culminaron en el día que todos habían esperado. Las puertas de la ciudad cayeron y lo que siguió fue una masacre que quedaría marcada en la historia. Miles de musulmanes y judíos fueron asesinados en lo que para los cruzados era la purificación de Jerusalén. El suelo sagrado se tiñó de rojo mientras los cruzados tomaban posesión de la ciudad. Una vez asegurada Jerusalén, se establecieron los llamados Estados Cruzados, pequeños reinos gobernados por los nobles europeos que habían sobrevivido la primera cruzada. Desde allí, organizarían la defensa de Tierra Santa, pero también darían lugar a una nueva era de tensiones con el mundo musulmán. Con la creación de los Estados Cruzados, surgió la necesidad de proteger no solo los territorios conquistados, sino también a los peregrinos cristianos que llegaban a Tierra Santa. Fue en ese momento que nacieron 2 de las órdenes militares más famosas de la historia: los templarios y los hospitalarios. Imagino a estos guerreros, con sus túnicas blancas adornadas con cruces rojas, templarios, o negras con cruces blancas, hospitalarios, patrullando las peligrosas rutas hacia Jerusalén. No eran solo monjes, eran soldados. Eran los protectores de los fieles y los defensores de la fe, dispuestos a luchar y morir por la causa. Estos caballeros se convertirían en una parte fundamental del paisaje militar en Tierra Santa, y su influencia no se limitaría solo al campo de batalla. Las órdenes militares pronto acumularían riquezas y poder, convirtiéndose en actores claves no solo en Oriente, sino también en Europa. Sin embargo, el dominio cruzado no duraría para siempre. A medida que el tiempo pasaba, el mundo musulmán comenzaba a unificarse bajo un líder extraordinario: Saladino.
Este general kurdo, hábil y carismático, reunió a las facciones musulmanas y en 1187 lanzó una ofensiva que cambiaría el curso de la historia. La batalla de los Cuernos de Hattin fue el momento decisivo. Puedo ver a los cruzados, atrapados y desesperados en el calor abrasador, rodeados por el ejército de Saladino. Sin agua, sin esperanza, fueron derrotados completamente. Los estandartes con la cruz cayeron y con ellos la seguridad de Jerusalén. Poco después, Saladino recuperaría la ciudad santa para el Islam, una victoria que sería celebrada por siglos. La caída de Jerusalén marcó el comienzo de nuevos intentos por parte de los europeos para recuperarla. Pero antes de que esto ocurriera, otra ciudad importante, Edesa, cayó en manos musulmanas en 1144. Esta pérdida impulsó la Segunda Cruzada, un esfuerzo masivo dirigido por reyes como Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania para reconquistar la ciudad. Pero lo que ocurrió fue un fracaso tras otro. Las tropas cruzadas, mal preparadas y peor coordinadas, no lograron su objetivo. El punto culminante fue el desastroso asedio a Damasco, donde las fuerzas cristianas fueron completamente derrotadas. La Segunda Cruzada terminó en humillación, dejando claro que la unidad y el éxito de la Primera Cruzada eran difíciles de replicar. A pesar de los fracasos anteriores, la pérdida de Jerusalén fue algo que Europa no podía tolerar. Así nació la Tercera Cruzada, liderada por figuras legendarias como Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II de Francia y el emperador Federico Barbarroja. Este conflicto es recordado por el duelo de voluntades entre Ricardo y Saladino. Aunque Ricardo demostró ser un líder militar formidable, logrando importantes victorias, no pudo recuperar Jerusalén. Lo que logró fue negociar una tregua con Saladino que permitía a los peregrinos cristianos visitar la ciudad santa, un logro simbólico, pero que aún dejaba la ciudad bajo control musulmán. Para cuando llegó la Cuarta Cruzada, la idea original de liberar Jerusalén había quedado en un segundo plano. En lugar de eso, lo que comenzó como una expedición para recuperar Tierra Santa terminó en un giro inesperado: el saqueo de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Puedo imaginar a los cruzados, no como liberadores, sino como saqueadores, destruyendo una de las ciudades más grandes y ricas de la cristiandad. En 1204, Constantinopla fue devastada, sus tesoros robados y su gente masacrada. Este evento no solo marcó la decadencia del esfuerzo cruzado, sino que también profundizó la división entre la Iglesia de Roma y la Iglesia ortodoxa. Con el tiempo, los intentos de recuperar Jerusalén se volvieron cada vez más desesperados. La Quinta y Sexta Cruzada no fueron la excepción. Bajo la dirección de líderes como el emperador Federico II, se intentaron nuevas campañas, esta vez con un enfoque en Egipto, un bastión clave del poder musulmán. Sin embargo, aunque Federico II logró negociar brevemente el control de Jerusalén a través de tratados en lugar de batallas, su logro fue efímero. La ciudad cambió de manos varias veces, pero nunca de forma definitiva. Uno de los últimos grandes esfuerzos para recuperar Tierra Santa fue liderado por el rey Luis IX de Francia. Este monarca, que luego sería canonizado como San Luis, partió hacia Egipto en 1248 con la esperanza de derrotar al poder musulmán y luego avanzar hacia Jerusalén. Pero Egipto resultó ser un hueso demasiado duro de roer. Tras varias derrotas, Luis fue capturado y tuvo que ser rescatado por un cuantioso pago. A pesar de su fracaso, su dedicación a la causa cruzada lo convirtió en una figura venerada en la historia cristiana, aunque Jerusalén seguía lejos de ser recuperada. El final definitivo de las cruzadas llegó en 1291 con la caída de Acre, la última fortaleza cruzada en Tierra Santa. Imagino la desesperación de los últimos caballeros y soldados defendiendo las murallas mientras el ejército musulmán avanzaba inexorablemente. Con la caída de Acre, todo el esfuerzo cruzado en Oriente Medio llegó a su fin. Los europeos fueron expulsados definitivamente y nunca más volverían a establecer un reino en Tierra Santa.